tal amigos? Bienvenidos al primer episodio del 2019. Es un gusto para nosotros poder estar con ustedes. Mi nombre es Néstor Arana. Yo soy Alberto Romero y es un placer para mí estar arrancando este nuevo año llevándoles este contenido especial. El día de hoy tenemos un contenido muy especial, como dice mi compañero Alberto, de la materia de Comunicación Pública de la Ciencia, impartida por nuestra maestra Concepción Baxín, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El objetivo principal de esta clase es que los alumnos traduzcan las investigaciones que realizaron y a través de producciones audiovisuales logren captar atención de diversos públicos con diferentes temas que se puedan divulgar, ya sean científicos o culturales. También se llevaron a cabo diversos contenidos como publicaciones, como cuentos infantiles, donde estas investigaciones se tomaron para un público más infantil para poder captar la atención de todos los niños. Así es un gusto para nosotros poderles compartir el trabajo de nuestros compañeros estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Así que no se despeguen, en este es su programa Sensor UABC, temporada 14. Mi nombre es Saraí y el día de hoy nos encontramos en la Facultad de Administración y Contaduría y conoceremos sobre el proyecto que están realizando los alumnos de esta facultad, el proyecto de bioeconomía, invernaderos y huertos urbanos. ¿Alguna vez habéis escuchado sobre bioeconomía? Pues bien, la bioeconomía se define como la producción basada en el conocimiento y la utilización de recursos biológicos para proporcionar bienes y servicios de forma sostenible en todos los sectores económicos. Pero primero, acompáñanos a conocer al director de este proyecto. Buenos días, soy el profesor Ismael Plasencia, soy profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Yo me puse como objetivo desarrollar un proyecto que tuviera impacto social uno al año. En 2017 creamos un indicador para medir el índice de confianza del consumidor y en 2018 me tocó tomar un curso de hidroponía y huertos urbanos en el Parque Morelos. Entonces a partir de ahí pues vi que fue al curso muchas personas con necesidades carentes de actividad económica y con necesidades básicas de Tijuana, que fueron al Parque Morelos a tomar curso. Y platicando con ellos eran señoras y señores ya grandes y decían que están pasando por problemas económicos y querían aprender para ver si podían cultivar algo en su casa. De ahí surgió la idea, dije bueno, ¿por qué no empezamos un proyecto en donde a través del servicio social los muchachos desarrollen huertos urbanos y puedan enseñar a la población, no, es decir, que no nada más se den cursos en el Parque Morelos, sino que se den cursos aquí en la UABC. 12 camas, estos le llaman camas alzadas. Lo que se hace es una estructura que esté sobre el piso y echamos la tierra preparada para que no entre en contacto, porque la tierra que está aquí no sirve para el cultivo, no tiene nutrientes. Entonces, normalmente lo que se pone en las camas alzadas es cultivos que no pueden crecer en el agua, como en el sistema de hidroponía, que son los tubérculos, rábanos, betabeles y las plantas aromáticas. Y ahorita tenemos en las camas precisamente rábanos, albahaca, betabel y lechuga. Estamos probando con lechuga, pero la lechuga se da mejor en el sistema hidropónico, así que vamos a extender el sistema que tenemos atrás. Vamos a replicar y vamos a hacer otros tres para el cultivo específicamente de plantas que pueden crecer en el agua sin la necesidad de... Hago una invitación extensiva a otras facultades que se quieran integrar al proyecto. Una anécdota interesante es que me cuestionaban por qué hacen un invernadero en una facultad de Contaduría y Administración, y lo que yo les respondí es porque no lo están haciendo en ninguna otra parte. Necesitamos este tipo de proyectos donde como les mencionaba, es aprender haciendo. Agradecemos al doctor Ismael Plasencia y a los alumnos de la Facultad de Administración y Contaduría por habernos permitido realizar esta producción. Nos vemos hasta la próxima.
Muchas plantas son utilizadas como remedio para dolencias y patologías. Sirven en muchos casos de base para la fabricación de medicamentos. Esto se debe a que cada planta es diferente. Algunos tienen propiedades terapéuticas. Es lo que llamamos principios activos. No hace falta ir muy lejos para encontrar plantas medicinales. Podemos encontrar distintas especies en lugares habituales. México se caracteriza por una rica biodiversidad y desde tiempos prehispánicos es bien conocido por antropólogos el uso que las antiguas civilizaciones daban a ciertas plantas con fines curativos. Este conocimiento afortunadamente se llegó a popularizar. Y pese a los grandes cambios que estas civilizaciones sufrieron tras la conquista de los españoles, el conocimiento sobre su uso y propiedades se ha pasado de generación en generación hasta nuestros días. La investigación científica ha validado muchas de las propiedades que se le atribuyen a algunas especies botánicas. En la actualidad, mucha gente en nuestro país, en las ciudades y especialmente en zonas rurales, prefiere el uso de plantas medicinales ante medicamentos porque las consideran efectivas y baratas. Durante nuestra investigación, tuvimos la oportunidad de visitar el popular mercado en Tijuana conocido como Pasaje Rodríguez, donde nos encontramos con Montserrat, quien es una conocida vendedora de remedios herbales. Ella nos cuenta las maneras de utilizarlas, así como las ventajas de la herbolaria mexicana ante la medicina formal. Hay diferentes maneras de obtener los beneficios de las plantas. La primera son aceites esenciales, pero no todos son para ingesta. Y la otra es por medio de tinturas. Son las dos maneras en las que obtienes más beneficios de las plantas. La otra, pues, es la herbolaria por medio de tés o comprimidos. Y bueno, contrario a la industria farmacéutica, pues la herbolaria sí busca son tratamientos preventivos que lo que promueven es como la salud, y la medicina alópata, farmacéutica, pues lo que promueve es un negocio. Entonces ellos sí te dan un tratamiento que te puede sanar, pero son tratamientos a mayor plazo, en donde pues te arreglan de una cosa, pero regularmente te descomponen otra. Regularmente hígado, riñones y páncreas. ¿Por qué? Porque son los 3 filtros del cuerpo en donde se alojan los componentes de la medicina farmacéutica regularmente. Y entonces ahí empiezan con cuestiones de disfunciones renales o complicaciones, y entonces pues sigues siendo paciente y sigues generando una ganancia a esa industria. Mi abuela materna era indígena mazateca y ella trabajaba con plantas. Tengo alrededor de 30 mezclas diferentes. Las mezclas las elaboro yo, y pues hay para contrarrestar el insomnio, para desintoxicar el tracto digestivo, para desintoxicar el hígado, para estimular el sistema inmunológico, para estimular la circulación. Por ejemplo, este es un tratamiento para desintoxicar el hígado y está compuesto por cardo mariano, que estimula la regeneración de las células dañadas del hígado. Tiene caléndula, que desintoxica, desinflama y cicatriza órganos internos. Tiene jamaica y té limón, que son depurativos, entonces ayuda a que elimines las toxinas de una forma natural y que no retengas líquidos. Aunque no se ha estudiado por completo la variedad de plantas medicinales, hierbas, árboles y arbustos que existen en nuestro país, se reconoce su beneficio en el cuidado de la salud. Especialistas en etnobotánica, farmacólogos, fotoquímicos y biotecnólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social reconocen que la utilización de hierbas en infusiones como té o cataplasmas, popularmente conocidas como pomadas, son en su mayoría benéficas para la población. Sin embargo, advierten que existen riesgos al utilizarlas sin conocimiento o correctamente, pues pueden llegar a causar alergias o efectos adversos por sus principios activos
que incluso podrían llevar a la muerte. Los especialistas reconocen que en las comunidades rurales existen personas realmente capacitadas para manejar la medicina tradicional, llámense curanderos o hierberos. Resultaría muy importante que autoridades médicas mexicanas se tomen el tiempo de generar programas para informar a la población sobre las especies botánicas mexicanas seguras, así como su consumo adecuado en el tratamiento de malestares y enfermedades como medicina alternativa. En México se recolectan diariamente 86.343 toneladas de basura. Reflexiona tu poder como consumidor. Si no reciclas, reusa. Si no reusas, reduce. Pero haz algo. En Baja California, 5 de 100 habitantes tienen 65 años y más. Según la CONAPO, esto quiere decir que hay cerca de 215.954 adultos mayores en la región. Es por esto por lo que la Facultad de Deportes decidió tomar acción con el objetivo de ayudar a esta población a mantenerse activos y en buen estado de salud, recordando que ellos aún tienen mucho por dar. Lo que se busca es brindarles una calidad de vida mejor y que la población logre interesarse por este sector vulnerable. Especialistas de los Institutos Nacionales de Geriatría y de Salud Pública mencionan que las enfermedades más comunes son cardiopatías, isquémicas, diabetes, enfermedad renal crónica, depresión, Alzheimer, demencias, artritis, sobrepeso, problemas de audición y visuales, dolor de cuello y espalda baja. Es importante que nos empecemos a focalizar en los adultos mayores porque México está viviendo un fenómeno que se llama envejecimiento demográfico. ¿Qué significa esto? Que anteriormente había muchísimos nacimientos de bebés, luego vino la planificación familiar y entonces ahora pues se redujeron esa tasa de natalidad. Y también otro punto es el hecho de que ahora hay más avances médicos, entonces ahora la esperanza de vida se ha alargado. Entonces estos dos fenómenos lo que han hecho es de que haya más adultos mayores. Entonces considero que el adulto mayor solamente sería una edad, ¿sí? Pero que todavía tiene muchísimas posibilidades y muchas cosas que puedan realizar, pero que les hace falta que se promuevan o que realicen actividades para ellos, ¿no? El programa FENAM nace con el hecho de tratar de promover a la comunidad la parte de hacer actividad física. Entonces se abre como esa manera que tiene la UABC de brindarle a la comunidad, que es algo que promueve la UABC de que podamos apoyar a sectores vulnerables. Entonces se abre este programa y tenemos buen recibimiento de la comunidad, que hasta la fecha pues ha seguido en pie el programa en diferentes lugares. Abrimos.
Bueno, pues el programa consta, porque sigue activo, de el entrenamiento de lunes a jueves, 1 hora diaria, donde se parte en 3 fases. La fase inicial, donde nosotros hacemos pruebas físicas de composición corporal, algunas más cognitivas y psicológicas, para ver el efecto que tiene el ejercicio físico, no solamente a nivel de capacidades físicas, sino en el estado emocional, en estar más alerta para la memoria. Y posteriormente pues entra la fase de entrenamiento. Ya una vez que evaluamos y sabemos cómo están las personas, pues hacemos un diseño de programa donde ya sabemos qué es lo que necesitan, y viene la otra parte, la tercera parte, que es volver a hacer evaluaciones y saber qué diferencias hay, si es que las hubo, y el impacto que tienen. Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigos, sabes, acabo de... Hasta la fecha, pues los resultados han salido positivos en relación a las esferas que se han evaluado, que son principalmente las capacidades físicas, flexibilidad, fuerza, resistencia, en los cuales pues hemos tenido un antes y un después, y una diferencia grande en cuanto a menos riesgo de caída. Entre los resultados más significativos que se encontraron fueron que los participantes se sentían de mejor ánimo al realizar el ejercicio, mejoras en las capacidades físicas, ya que adquirieron mayor fuerza y de esta manera evitaban la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, lo que propicia la fragilidad y riesgo de caída en el adulto mayor. Para mí, ser un adulto mayor creo que es el tiempo que tiene ya como regalo para descansar, disfrutar de sus nietos, que ya es lo que más aprecia uno en este tiempo de vida, y más que nada pues disfrutar de los momentos y de la familia. ¿Qué significa para mí ser adulto mayor? Para mí no me siento como adulto mayor aún, aunque ya tengo 65 años. Pues he vivido mi vida plenamente, vivo felizmente. Para mí es una nueva época que la estoy disfrutando lo máximo. Pues en mis ratos libres salgo a jugar con los perros, quizás leer un poco y estar al tanto del diario. Pues con mi tableta, viendo la televisión, salgo con mis amigas, el cafecito, de vaga con mi esposo. Creo que tengo muchos ratos libres ya últimamente. La edad es solamente eso, no es una limitante para hacer ejercicio. La edad está más que nada en la mente y no en el cuerpo. ¿Quién es tu nieta consentida, mamá? Tú, mi corazón.
2 globos del color de su preferencia. Ahora les enseñaré cómo realizar el experimento. Agarraré un globo y lo meteré en un popote. Así lo haremos con el otro. Ahora, con ayuda de un adulto, nos ayudará a pegar el globo con el popote. Y así lo harán con el otro globo. Así es como quedaron. Ahora meteremos un popote dentro del otro y lo pegaremos con cinta, como vean ahora. Péguenlo con mucho cuidado, que no entre aire ni nada, algo que pueda interrumpir esto. Así. Ahora haré lo mismo con el otro popote. Y listo. Ahora con un trozo de cinta los pegaremos como si fueran una tacha. Bueno, ahora con esto ya pegado lo meteremos en la botella así. Y con la plastilina con mucho cuidado lo taparemos. Y la cosa más importante, que no entre aire. Una vez sellado con plastilina, les explicaré qué es cada cosa. Estas son las fosas nasales. Y esta es la tráquea. Los popotes se utilizarán como los bronquios. Y debajo de los bronquios están los globos, que los utilizaremos como los pulmones. Y por último, pondremos el guante debajo de la botella. Ahora ya que hemos puesto el guante, lo pegaremos con cinta adhesiva para que no se zafe. Bueno, así es como queda nuestro sistema respiratorio. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Así es como funcionan nuestros pulmones. Espero que hayan aprendido con este experimento. Esto fue Experimentando con la Ciencia. ¡Hasta la próxima! Hola, bienvenidos a Haciendo Ciencia. Yo soy su amiga Lía. ¿Están preparados para aprender algo nuevo el día de hoy? ¡Listos! Aquí vamos. En esta ocasión les mostraremos la formación de imágenes en los espejos. Primero aprenderemos qué son los espejos. Entendemos por espejo aquellas superficies que tienen la capacidad de reflejar una imagen de la realidad. Los espejos están siempre compuestos de vidrio, aunque la tonalidad y la nitidez de lo que reflejan puede variar dependiendo del tipo de vidrio. ¿Quieres saber qué tipos de espejos existen? Primero tenemos a los espejos planos, como los que utilizas en tu casa. La imagen reflejada puede observarse del mismo tamaño del objeto, aún que invertida. Los espejos curvos son superficies reflectoras en forma de esfera. ¿Pero qué crees? Existen dos tipos de espejos curvos. El primero es el espejo cóncavo, que tiene una forma de esfera, pero hacia adentro.
el espejo convexo es aquel que tiene forma de esfera pero hacia afuera. Ahora vamos con nuestra amiga, la doctora Inés Espejos, que nos va a enseñar a hacer un experimento. Adelante, doctora. En el centro de una de las caras más angostas de la caja, haz una ventana cuadrada de 4 centímetros por lado. Recorten un cuadrado de papel china de 5 centímetros por lado y úsenlo para cubrir por dentro la ventana que hicieron. Pégalo por las orillas con la cinta adhesiva. Recorta un cuadrado de 2 centímetros por lado en el centro de la cara opuesta a la anterior. Recorta un cuadrado de 3 centímetros por lado de papel aluminio y cúbrelo con él en la nueva ventana que hicieron. Pégalo de las orillas con la cinta adhesiva también. Haz un orificio con la aguja o alfiler en el centro de la lámina de aluminio. Quita la caja y su tapa por dentro con pintura de color verde. Una vez seca, tápala bien para que no entre luz en ella. Ilumina un objeto con la lámpara o colócala frente a la luz del televisor o una ventana muy iluminada. Dirige el agujero de la caja hacia el objeto iluminado. De nuevo vamos con la doctora Inés Espejos, la cual se encuentra explorando en un bosque. ¡Wow! Prestemos atención a lo que está observando. ¿Será lo mismo lo que aparece en la punta de este cactus a lo que pudimos observar con la doctora? ¡Tengo una idea! ¡Wow! ¿Pero qué es lo que tiene la doctora Inés Espejos en sus manos? Te platico, es un periscopio, el cual puedes fabricar tú mismo. Está compuesto únicamente por cartón y 2 espejos. Pero ahora preguntémonos, ¿para qué nos servirá el periscopio? ¿Podrá la doctora descubrir qué es lo que hay en la punta del cactus? Muchas gracias, doctora Inés. ¡Hasta pronto! Y listo, amigos, hemos terminado con nuestros experimentos. Espero los hayas disfrutado y los pongas en práctica. ¡Nos vemos! El programa del Quehacer Universitario ha llegado a su fin el día de hoy y quiero agradecer a los alumnos de la materia Comunicación Pública de la Ciencia por otorgarnos el contenido que ustedes vieron en el programa. Me gustaría que este contenido se siga produciendo, ya que de esta manera el talento de los cimarrones se puede seguir promoviendo. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Ilumina, que si bien no son miembros del equipo de Censor UABC, son una parte fundamental del taller de televisión. Y si ustedes quieren ver todo su contenido, los invito a que lo sigan en sus redes sociales como Ilumina en Facebook y como Ilumina UABC en YouTube. Sin duda alguna, temas muy interesantes y contenido también muy entretenido de nuestros compañeros alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y que en lo personal me motivan a seguir indagando e interesarme más en estos temas. Y recuerden, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como lo es Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y también no olviden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV, y en su repetición los miércoles a las 11 a.m. Recuerden que yo soy Alberto Romero. Yo soy Néstor Arana. Y esto es Censor UABC, temporada 14.